Bueno, vamos entonces a tener nuestro estudio esta mañana. Que Dios les bendiga, qué bueno verlos. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. 1 Corintios capítulo 7, versículo 29. Volvemos a retomar nuestro tema. Y es el tema que tiene que ver con Cristo y la familia. El versículo 29 de 1 Corintios, el apóstol Pablo está hablando acerca de algo que no parece tener mucha lógica, pero que si lo analizamos de una manera detenida, nos vamos a dar cuenta de que sí tiene mucha lógica. Y dice así, pero déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse tanto o únicamente en su matrimonio. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni por sus alegrías, ni por sus posesiones. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de esta vida. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarle a Él. Pero el casado tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Sus intereses están divididos. De la misma manera, una mujer que ya no está casada o que nunca se ha casado puede dedicarse al Señor y ser santa en su cuerpo y en su espíritu. Pero una mujer casada tiene que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar a su esposo. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Qué bonito este pasaje. Es muy interesante porque todo apunta a que nosotros debemos aprender a tomar las cosas con calma, ¿sí? Bueno, al estudiar el pasaje de 1 Corintios, capítulo 7, yo les había recomendado leerlo en su casa, 1 Corintios 7. Nosotros nos damos cuenta que el apóstol tiene una actitud un poco escéptica al matrimonio. ¿Sí se dieron cuenta los que leyeron? Él no es muy partidario del matrimonio, el apóstol Pablo, ¿sí? Inclusive él dice, a mí me gustaría que todos se quedaran como yo. Como era Pablo, soltero. Él era soltero. Y dice, qué bueno que todos se quedaran como yo. Pero inmediatamente él llega a la conclusión y dice que por causa de las fornicaciones es mejor que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga su propio esposo. Pero siempre él deja ver, o sea, que el matrimonio es un estado que traerá aflicción a la vida de las personas. Bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué el apóstol Pablo se expresa de esta manera frente a una institución que conocemos que es una institución divina, establecida por Dios, como es el matrimonio? Pues la razón es una, dice, porque el tiempo que nos queda aquí, ¿qué dice que es? Muy corto. El tiempo que nos queda aquí es muy corto. Ahora, pensaba yo, haciendo este estudio, en que Pablo creía firmemente que el Señor iba a regresar por ellos como lo había prometido en ese tiempo. Estamos hablando del fin del primer siglo. Cuando Pablo escribe la carta, posiblemente la escribe entre los años 80 y 90 después de Cristo. Si comparamos esa fecha, vamos a darnos cuenta de que ha pasado casi 2000 años desde que Pablo escribe esto, ¿sí? Ahora, si para Pablo el tiempo era corto en ese momento, ¿qué diremos nosotros después de que ha corrido tanta agua por debajo del puente? ¿Qué diríamos nosotros?
Nosotros sí podríamos decir ahora que el tiempo que nos resta es corto. Ahora, y esa es la razón por la que el apóstol Pablo aconseja. Entonces, vamos a mirar que él estaba convencido de que el Señor vendría, aunque hay una situación después de pasar tanto tiempo, y espero que analicemos juntos esto, lo estamos analizando, y es que hay algo que puede suceder, y lo que puede suceder es que hay gente que piense que el Señor ya no va a venir. Yo no sé qué piensa usted. No sé si usted le ha dedicado tiempo a sacar conclusiones en este tema, pero usted cree firmemente que el Señor vendrá, como dice la palabra, a levantar a su iglesia, y que vendrá como un relámpago o como un ladrón en la noche. Eso es lo que dice la palabra. Pues hay personas que después de esperar tanto tiempo ya no creen que eso pueda suceder. Puede ser que lleguen a la conclusión de que el Señor ya se olvidó de que va a venir a arrebatar a su iglesia, pero no es verdad. Ahora, eso está escrito. El apóstol Pedro en la segunda carta escribió de que eso podía suceder, y vamos a mirarlo ahí, por favor. La segunda carta de Pedro, el capítulo 3, versículo 3, y miren lo que dice el apóstol Pablo allí. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Está hablando de los últimos días. Dirán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Esa es la conclusión a la que muchos van a llegar. Pero miren lo que dice el apóstol Pedro: deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Y por esa misma palabra, oiga bien esto, los cielos y la tierra que ahora existen, o sea, este cielo y esta tierra, lo que hoy existe, ha sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Mira lo que dice acá. Ahora, entonces, ¿cuál es la respuesta a las personas que dicen que el Señor ya no va a venir? Hay razones por las que podemos decir que Él viene, y Él viene por nosotros. Vamos a mirar el versículo 8 y 9. Dice: sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, porque no quiere que nadie sea destruido. Él quiere que todos, ¿qué dice?, se arrepientan. ¿Ve usted la razón? Yo pienso que esto es claro. Entonces, dice Pedro que los que piensan así, los que piensan que ya el Señor no va a venir, ignoran una cosa muy importante. Ignoran voluntariamente o han olvidado lo que Dios hizo al principio de la creación. Ustedes conocen la historia de la creación. Todos los lectores de la Biblia conocemos la historia de la creación. Y Él dice que Él separó, ordenó las cosas. Y anoche hablábamos de que hay que tener en cuenta una cosa, porque a veces los datos científicos no concuerdan con lo que dice la Biblia. O sea, la Biblia cuando comienza, o sea, en la historia bíblica, no comienza creando el cielo y la tierra. Recuerden ustedes que Génesis 1:1 dice que la tierra ya existía, pero que estaba como desordenada y vacía. ¿Qué es lo que el Señor hace? No es crear la tierra y el cielo. Lo que el Señor hace en Génesis es ordenar lo que se había desordenado. Entonces ya existía vida antes. Y cuando ustedes escuchan datos científicos de que hay pruebas de que existieron animales prehistóricos de 200.000 años, de 2 millones de años, bueno, la fecha que usted se puede imaginar, eso es verdad, pero uno dice, pero ¿cómo así si la historia bíblica solamente tiene 7 años de existencia? Perdón, 7.000 años.
La historia bíblica tiene 7.000 años de existencia. De Génesis a esta fecha hay casi 7.000 años. Pero entonces los datos de lo que existía antes, ¿qué? Pues existió vida, no seres humanos, pero existió vida. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué? Porque Génesis dice que cuando Dios vino todo estaba destruido. Dice que las aguas habían cubierto la tierra y que la luz se había confundido con las tinieblas y todo era un caos. Y lo que hace Él en 6 días, ¿qué hace? Va ordenando y va poniendo cada cosa en su lugar. ¿Quién desordenó eso? Pues el concepto bíblico es que fue Satanás y sus demonios cuando fueron lanzados. ¿Se acuerdan ustedes que en Ezequiel dice que Satanás, llamado Luzbel, se rebela contra Dios? Y Dios, ¿qué hace? Los lanza desde arriba y ellos vinieron a la tierra y desordenaron. La ciencia dice que fue otro fenómeno, ¿sí? Entonces, pero el hecho es que la tierra estaba desordenada. Ahora Él dice, Jesús, Dios ordena, toma las aguas y las separa, y separa la tierra seca, y a lo seco le llama tierra, y a las aguas le llama mares. Pero miren lo que dice acá. Resulta que esa misma agua que Dios separa para que haya vida, luego Él la usa ¿para qué? Para destruir a los desobedientes con el diluvio. Eso está registrado en las Escrituras. Y entonces lo que Pedro trata de llevar, ¿a dónde trata de llevarnos Pedro? Dice, ese mismo Dios que destruyó, ¿no?, con agua a los antiguos, ha dicho que la tierra que existe hoy y que todo lo que hoy hay va a ser destruido. La única diferencia es que ya no va a ser con agua, sino que va a ser con fuego. Ahora, ¿nos podemos imaginar eso? Nuestra mente da para entender y creer que un día todo lo que vemos aquí, todo lo que cuidamos, todo lo que anhelamos aquí va a desaparecer y no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Esa es la realidad, una realidad un poco dura de asimilar, por eso tal vez inconscientemente la rechazamos, pero es una realidad. Así como llueve, agua inunda la tierra hasta el último pico, también va a llover fuego del cielo y va a destruir todo lo que existe. Y esta versión dice que ese fuego destruirá a la gente que no agrada a Dios. ¿Por qué? Es que un Dios tan malo, ¿verdad? No, Dios es bueno. Y la bondad de Dios está demostrada en la paciencia que Él ha tenido. ¿Es que acaso la humanidad no ha hecho méritos para que Dios haya destruido esto hace mucho tiempo ya? ¿O usted cree que Dios está contento con lo que está pasando aquí en la tierra hoy? ¿Usted cree que Dios está contento con el rumbo que tomó su creación? No. Pero Dios ha tenido y tendrá misericordia, y la misericordia está reflejada en la paciencia, porque Él no quiere que ninguno sea destruido. Entonces miremos que así como a ellos les llegó el fin, a nosotros también nos va a llegar un fin. Va a llegar un fin. Y ese fin no va a ser tan agradable. No va a ser tan agradable. ¿Han visto películas del diluvio? Es cierto que han visto, ¿no? Como llueve y llueve, y mire, cuando hay un aguacero que ya dura más de 1 hora y es torrencial, usted se comienza a preocupar. A mí me comienza a dar como miedito, ¿cierto? Mire, 40 días, 40 fueron, ¿sí? Sí. ¿Estoy bien en el dato? ¿Que llovió? Es que ahí no saben los números, pero yo creo que puede ser 28, pero 40 días y 40 noches lloviendo sin parar. Eso tuvo que ser demasiado angustioso. Pero mire lo que pasa. Dice que lo que va a llover ahora es fuego. Fuego. El fuego es más destructivo que el agua, obviamente. Y tal vez el tiempo de angustia, de desesperación va a ser más corto. Pero igual, cuando se ve la destrucción encima, va a haber angustia y desesperación. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que las personas correrán y se meterán debajo de las peñas y dirán: Señor, que caigan esas peñas sobre nosotros y nos aplaste, porque la angustia será terrible. Y esto no es terror, porque algunas personas dicen:
no, es que ya hay mucho terror en la tierra para que ustedes vengan con la Biblia a ponerle más terror. No es terror, es realidad de la que tenemos que ser conscientes nosotros. Ahora, hay una buena noticia en todo esto, y es que los que esperan a Dios y viven en justicia no verán estas cosas. ¿Por qué? Porque antes de la destrucción Dios sacará a su iglesia y la llevará al lugar más hermoso que usted se puede imaginar, que es el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha preparado. Por eso es que estamos luchando, por eso es que insistimos, por eso es que tenemos que pararnos firmes contra el pecado y contra aquello que nos quiera apartar de las cosas de Dios. Y el tiempo ya no es demasiado. Entonces, así como a ellos les llegó el fin, también esta generación tiene que llegar a su fin. ¿Usted cree, lógicamente, póngale lógica a esto, usted cree que el mundo así como va durará? ¿Puede durar mucho? No. El mundo va rumbo a la autodestrucción en todos los sentidos. Ustedes escuchan lo que está pasando con el problema del clima, ¿no? El problema climático. El mundo se está destruyendo. ¿Por qué? Porque el ser humano así lo decidió por su ambición. Así lo decidió. El paraíso que Dios creó para que los seres humanos vivieran, para que se alimentaran, para que se mantuvieran de Él, se convirtió en un objeto de avaricia. Destruyamos todo, llenémonos, sin importar talar, sin importar contaminar, en todos los sentidos. Ahora, eso físicamente, espiritualmente, ¿cómo está el mundo? Emocionalmente, ¿cómo está el mundo? Destruido, totalmente destruido. Estamos hablando de las familias, y qué tristeza tener que decir que no hay familias, ¿no?, que estén viviendo conforme a la voluntad de Dios. Hay demasiado problema dentro de las familias. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se demora tanto? ¿Sí? Yo no sé si usted es de los que dice, yo quisiera que venga ya. No sé. O sea, yo con toda la honestidad le digo, a mí sí me gustaría que el Señor viniera ya. Sí me gustaría. ¿Por qué? Porque estamos demasiado apretados acá, con demasiadas cosas. Y hay una promesa real, y es que dice que Él nos llevará a un lugar donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde Dios mismo estará con nosotros. Ahora, ¿y cuál es el problema de no querer salir de aquí a un lugar tan hermoso? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Pues aquí ya hemos vivido bastante y de pronto nos acostumbramos a este mundo, pero a lo malo, al dolor, al sufrimiento, nadie tiene por qué acostumbrarse, porque hay una opción diferente para nosotros. Entonces, hacia allá es a donde nosotros vamos. Ahora, ¿por qué se demora tanto el Señor? Por una sola razón. No es que Dios haya olvidado su promesa de venir, sino que Él tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca. Ahora, no es olvido, es paciencia. Es amor a su creación. Pero hay un texto también que dice, es un texto como contrario a este, y dice, si los días no fueran acortados, estos días no fueran acortados, ninguno sería salvo. O sea, yo miro a Dios entre la espada y la pared en este momento. Por un lado, no quiere venir. ¿Por qué? Porque hay mucha gente perdida. Pero por otro lado, tiene que venir porque los que están salvos están corriendo el riesgo de perderse. Ese es el problema. ¿Usted qué cree? ¿Cuál decisión tomará el Señor al final? Él tiene un redil, Él tiene un grupo que son salvos. Esperamos estar en ese grupo nosotros. Ya nos tiene seguros, ¿no? Pero también hay mucha gente que no ha entrado todavía. Entonces, Él tiene que tomar una decisión. Si usted fuera Dios, ¿qué decisión tomará? ¿Espera a ver si alguien decide volver? ¿O asegura a los que ya tienen? Difícil, ¿verdad? Ahora, aquí el asunto es que hay un peligro para la iglesia hoy. ¿Ustedes qué creen que está pasando con la iglesia hoy? La iglesia se está pervirtiendo, ¿sí? La iglesia está tomando el camino equivocado. Los mismos líderes están llevando a los creyentes a perderse, ¿sí?, con las enseñanzas falsas, con el engaño.
Entonces hay un grande problema. Entonces Dios tiene que tomar una decisión y decir, bueno, si los que están seguros se van a perder porque ni siquiera hay certeza de que la gente que no se arrepienta, entonces Él tiene que volver. Yo pienso que Dios tiene que volver por los que están. Ahora, la Biblia es clara y dice que los que son escogidos son ¿qué? Pocos. Son pocos. Igual, mire, en el diluvio, ¿no? Tomando como punto de referencia, de toda la cantidad de gente que había en el mundo, ¿cuántos se salvaron? 8 personas, 8 comparados a toda esa generación. Y algo así puede suceder ahora, ¿no? Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, es que Pablo aconseja que el que tiene mujer haga de cuenta que no la tiene. La que tiene marido haga de cuenta que no lo tiene. Pero no solamente habla de la pareja, también está hablando del que tiene tristeza. El que tiene problemas que lo entristezcan, haga de cuenta que no los tiene. Y el que tiene alegrías, haga de cuenta que tampoco tiene alegrías. Y los que compran, hagan de cuenta que no compraron nada. Los que adquieren, también. ¿A qué se refiere Pablo? Exclusivamente del matrimonio, porque este es el tema de Pablo. Igual que con las cosas materiales, todo eso nos puede absorber. Y es lo que dice acá, que no permitan que estas cosas los absorban tanto al punto de quitarnos el tiempo y la disposición para servir a Dios. ¿Cuál es el primer obstáculo que nosotros tenemos para agradar y servir a Dios? ¿Cuál es? Los problemas. ¿Qué es lo que a la gente desanima espiritualmente? Son los problemas. Y entre todos los problemas, los del matrimonio son los que más afectan. Los problemas de pareja afectan integralmente al ser humano. Lo afectan emocionalmente, lo afectan mentalmente, lo afectan espiritualmente y hasta económicamente lo afectan, ¿no? Y yo les decía, a veces uno es fácil superar la pérdida de un bien. Se me perdió y ya. Lo asimilo, me tranquilizo y listo. Pero un problema en la casa, un problema en la familia, un problema con el esposo, con la esposa, con los hijos, eso es muy difícil de deshacerse. Trabaja, carcome día y noche, quita el hambre, quita el sueño. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, usted tiene esposo, usted tiene esposa, tiene que llegar el momento de que piense que es como si no tuviera nada. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las aflicciones que esto pueda producir. ¿De qué está hablando ahí exactamente el apóstol Pablo? Está hablando de que no podemos dejarnos vencer por los problemas que generen nuestra relación matrimonial. Ahora, recuerden que Pablo dijo, el que se casa tendrá ¿qué? Aflicciones. Toda persona que une su vida a otro va a tener aflicciones. Eso viene en el paquete. Así que nadie debe creer, sobre todo los jóvenes, bueno, los que ya estamos allí, ya lo hemos vivido en carne propia. Pero los muchachos no pueden pensar que si se casan cogieron el cielo en las manos y que todo va a ser romanticismo, que todo va a ser amor, que todo va a ser ternura. No, eso no es verdad. Y el apóstol Pablo simplemente quiere decir, pongan hijos los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esas relaciones traen consigo dificultades. ¿Quién no ha tenido dificultades en el matrimonio? ¿Quién? A ver, levante la mano. Todos hemos tenido dificultades en el matrimonio, unos más que otros, pero todos hemos tenido dificultades allí en el matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Problemas van a tener, son inevitables, pero no le den tanta importancia a esos problemas. Esa es la palabra clave. Hagan de cuenta que no existe ese problema. Hagan de cuenta que no existe ese conflicto. No le den tanta importancia a lo que está pasando a su alrededor. ¿Quiénes somos los que agrandamos los problemas? ¿Somos quiénes? Nosotros. Nos encanta agrandar los problemas y hacerlos más importantes de lo que son. ¿Sí? No sé si estoy equivocado, pero los seres humanos tenemos esa tendencia. Es un problema pequeño,
que se puede solucionar, pero yo con mi afán, con mi ansiedad, con mi preocupación, lo inflo de tal manera que puede terminar aplastándome. Y eso también puede afectar mi relación con Dios. ¿No creen que eso es verdad? Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo, como el tiempo es corto, entonces abandone a su mujer y deje la responsabilidad con ella. Ya no le dé de comer, ya no la cuide, ya no la quiera. No. Lo que el apóstol Pablo dice es, los problemas que seguramente van a tener como pareja, hagan de cuenta que no los tienen. ¿Sí me va a entender? No les den tanta importancia. Ahora, si usted y yo fuéramos más conscientes de esto, nosotros viviríamos más tranquilos. Ustedes saben que hay cosas que se arreglan solas, ¿sabían ustedes? Hay cosas a las que hay que meterles duro, pero hay cositas que se arreglan solas. A veces la pareja tiene una diferencia, ¿no?, de opinión, por alguna cosa se disgustan y a sufrir. El uno sufre del lado de la cama de allá y el otro sufre del otro lado. A sufrir, para saber que al otro día o que a los 2 días eso se olvidó. ¿Valió la pena el sufrimiento? Perdimos energía, perdimos tiempo, nos martirizamos y no sirvió de nada porque ahí estamos. Y si eso no fuera así, entonces todas las parejas en el primer problema se separarían. Pero las cosas tienen solución y las cosas vuelven a ser como antes. Pero cuando nosotros tomamos eso como algo tan tremendo, como algo tan devastador, entonces lo hacemos grande. Y eso impacta nuestro ánimo aún para seguir al Señor. ¿Cuántas personas no están siguiendo al Señor por el problema del matrimonio? Es que tengo problemas en el matrimonio, yo le pido a Dios y Dios no me oye, o mi mujer se fue, o mi marido se fue y culpan a Dios. O Señor, ¿por qué me diste esta mujer? O ¿por qué me diste este marido? ¿Sabe que posiblemente Dios no le dio nada? Usted fue el que lo escogió, o usted fue la que lo escogió. ¿No le parece? Yo escojo el que yo quiero y después le reclamo a Dios porque me lo dio. No. Por eso cuando se va a escoger una pareja, se tiene que hacer bajo ¿qué? La voluntad de Dios. Pero eso no es fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque los sentimientos interfieren en la vida y nos dejamos ganar por los deseos de la carne más que por la voluntad de Dios. Entonces, igual con las tristezas. El apóstol Pablo dice, si usted está triste por algo, pues no le dé tanta importancia a ese problema. ¿Por qué? Porque hoy está triste, mañana va a estar contento. Ahora, si usted sabe soltar esa tristeza, porque si usted no sabe soltar esa tristeza, va a vivir triste y amargado toda la vida. Tenemos que aprender a ir avanzando de acuerdo a lo que la vida nos está ofreciendo. A mí me encanta lo que dice el apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, agradó a Dios desde que lo conoció hasta que se murió, pero él dice, he aprendido a contentarme con cualquiera que sea mi situación, dice Pablo. ¿Lo han leído ustedes? Dice, yo he aprendido a vivir con hambre, he aprendido a vivir saciado, he aprendido a vivir teniendo ropa y estando desnudo, he aprendido a vivir estando enfermo y estando con salud. Pero él termina diciendo una cosa, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Nosotros los seres humanos tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias. El mundo y la vida nos va a ofrecer circunstancias diferentes. Hoy la vida o Dios o lo que sea, la situación fue benevolente conmigo, ¿no es cierto? Y me hizo un favor. ¿Sí? Qué bueno, ¿verdad? Hoy gané esta partida. Hoy todo estuvo en mi favor. Hice un negocio y me fue bien. ¡Qué bueno! ¿Sí? Pero sabe una cosa, mañana la situación puede cambiar. Y puedo el mismo negocio o otro negocio, en ese me puede ir mal. ¿Y qué voy a hacer? No, me quedo sonriendo y disfrutando el éxito. No, eso es un momento. Mañana la situación va a cambiar y yo tengo que avanzar. Yo no me puedo quedar estancado ni en la tristeza, ni en la amargura, ni en la alegría. Yo tengo que avanzar, porque esa es la vida que nos tocó. Ahora, ¿por qué las personas, hermanos, se enferman emocionalmente?
Hoy el problema del ser humano no es tanto físico. La gente culpa la comida, la gente culpa tantas cosas para uno estar enfermo. ¿Sabe? Que hoy estamos enfermos no es tanto por lo que hay afuera, sino por lo que hay donde, dentro, en la mente y en el corazón. Hay gente, hermano, que no puede superar los momentos traumáticos de su vida. Viven ahí y están dándole vueltas al asunto. Es que me traicionaron y no he podido sanar, y ahí estoy dándole vueltas, y cada vez que usted vuelve a una situación negativa es como si usted metiera el dedo en la llaga, vuelve a revivir el dolor y vuelve a alborotar la herida. Por eso el Señor dice que nos olvidemos del pasado. Así como Él se olvida de nuestro pasado, nosotros tenemos que olvidarnos del de nosotros también. Entonces no se puede. Mire, hay un tiempo como de bonanza, de sosiego, y creemos que estamos bien contentos porque algo bueno nos pasó. Pero resulta que llega el momento, vienen los recuerdos, y todos esos momentos buenos se van al tarro de la basura. Y el ser humano somos muy buenos dándole más importancia a las cosas malas que a las cosas buenas. Entonces por eso hay tanto problema emocional hoy en día, hay tanta gente necesitando psiquiatría, hay tantas personas buscando psicología. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a adaptarnos. Bueno, hoy tengo esto, lo disfruté, no fue una bendición, pero si ya se me acabó, se me acabó. No poner a llorar. ¿Sí? Y es lo que dice acá. Una persona, bueno, puede estar casada, tener su esposa, tener su esposo, pero se puede morir o se puede ir. Y esa persona no puede quedarse ahí llorando toda la vida porque no está. Porque no está. A veces nos complicamos la vida demasiado. ¿Quiénes se la complican? Las circunstancias no. Nosotros nos complicamos la vida. ¿Sí? Tenemos que avanzar y disfrutar de lo que Dios nos da en el momento. Y afrontar con valor lo que Dios nos da si son cosas negativas. Entonces, los problemas van a ser inevitables. ¿Qué dijo el Señor? Miren, nunca, eso es mentira de la gente que manipula la palabra, que Dios haya dicho en la palabra que no vamos a tener problemas si conocemos a Dios. Eso es mentira. ¿Sabe qué dijo el Señor? Ustedes tendrán ¿qué? Aflicción. Tendrán aflicción. ¿Qué es aflicción? Dolor, tristeza, problema. Eso es aflicción. Y el apóstol Pablo dice lo mismo a los que se casan. ¿Qué está diciendo acá? Conviértase a Cristo, siga al Señor y nunca va a tener problemas. ¿Sabe qué es lo que Dios ha prometido? Y de eso usted no lo debe dudar. Es cuando vengan los problemas y vengan las aflicciones, ustedes van a tener en quién descansar. Ustedes van a tener ayuda para poder soportar esos problemas. Eso sí, Dios lo ha prometido. Vengan a mí todos los que estén ¿qué? Trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Por qué Dios nos ofrece descanso? Porque Él sabía que tendríamos que llevar cargas, que si no las ponemos en sus manos, esas cargas nos pueden terminar aplastando. Así que avancemos y tratemos de ir adaptándonos a lo que pasa. Mire, hay gente que es muy cobarde de verdad para afrontar las situaciones que la vida le da, muy cobardes. ¿Sí? Nos echamos a morir por cualquier cosa, ya nos deprimimos, ¿no es cierto? Ya nos queremos suicidar, algunos se quitan la vida porque no son capaces. Cobardía, ¿no? No, pero qué valiente para colgarse de una viga esa persona. ¿Cuál valiente? La persona más cobarde de toda la vida. ¿Por qué? Porque seguramente que tuvo un problema y no fue capaz de enfrentarlo. Prefirió tomar la salida fácil. El que se queda, el que lucha, el que pone la cara, ese es valiente. Y nosotros no estamos solos. ¿Qué dicen ustedes a eso? No estamos solos. Estamos con el Señor para que nos ayude a salir. La depresión es un problema grave en este momento. Gente deprimida, niños deprimidos. ¿Sí? ¿Qué es la depresión? La depresión es un sentimiento de impotencia que se apodera de la vida de las personas. Un sentimiento de impotencia. ¿Qué significa eso? Significa que estamos frente a un problema, nos asusta tanto que nos paraliza, ¿no? Y ya decidimos que yo no voy a poder con este problema. Entonces tomo la opción de ¿qué? De hacerme un rincón. No hablo con nadie, no como, no duermo, no hago nada porque siento que soy incapaz de solucionar el problema.
Eso es la depresión, ¿sí? Las personas con depresión hacen eso, y ahí están. Con eso están diciendo que hay un problema que no puedo enfrentar, es demasiado pesado. Claro que solos no vamos a poder, pero yo pienso que un cristiano jamás debería estar deprimido, jamás. ¿O sí? ¿Qué dicen ustedes? Porque si un cristiano se deprime, se aflige, no se angustia, eso quiere decir que está luchando solo, que Dios no está a su lado. Eso es lo que Dios ha prometido con nosotros. Entonces, Dios dice que no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿lo han leído? Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio. ¿Qué? Propio. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es la capacidad de decidir qué va a pasar con mi vida. Yo puedo decidir qué va a pasar con mi vida. Pero al darnos cuenta de que las personas terminan mal, eso significa que no están decidiendo por su vida. O sea, nadie quiere terminar mal, ¿o sí? ¿Alguien quiere estar en un psiquiátrico? No. ¿Alguien quiere ganarse una úlcera gástrica por la ansiedad en la que vive? No. Nadie quiere estar mal. Sin embargo, hay mucha gente que está mal. ¿Por qué? Porque no hay dominio propio. Porque no tenemos la capacidad de decidir, ¿no es cierto?, hacia dónde quiero llevar mi vida. Yo puedo decidir. Y yo decido, y Dios está conmigo apoyando esa decisión correcta. Entonces, si yo quiero ser una persona amargada, enferma, adolorida todo el tiempo, yo no voy a terminar así. Pero si yo decido ser una persona optimista, alegre, una persona que no se deja doblegar por los problemas, yo lo voy a lograr. Porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Entonces, debemos tener ese espíritu de dominio propio. ¿Sabe qué es dominio propio? Es decidir qué es lo que yo debo sentir. ¿Qué debo sentir en ese momento? ¿Qué debo sentir? Bueno, puede ser que deba sentir rabia, puede ser que deba sentir rencor, puede ser que deba sentir odio porque la circunstancia lo da, pero usted puede cambiar ese sentimiento. Y en vez de sentir rabia, entonces yo voy a sentir compasión. En vez de sentir miedo, voy a sentir ¿qué? Valor, ¿no? Fuerza. Porque Dios nos ha dado espíritu ¿de qué? De poder lograr lo que queremos. Hermano, igual con las cosas materiales, es igual. Hay gente, hermano, que se echa a morir porque perdió un negocio, porque se le dañó el carro, porque perdió el trabajo, ya, se murieron, ¿sí? Y no solamente afectan su vida, sino que afectan la vida de los que están a su alrededor, le amargan la vida de los demás. ¿Qué es realmente? Eso no es nada. Por eso el apóstol Pablo dice, los que tienen posesiones hagan de cuenta que no tienen nada. Mire, si usted se aferra a la casa de tal manera que cree que se la va a llevar para arriba cuando se vaya, entonces si esa casa se le cae, ¿qué va a pasar con usted? Se va a caer con la casa. Como si la casa se le hubiera caído encima, lo va a aplastar. Pero si usted considera que eso es algo que usted tiene por un momento, pero que cuando el Señor venga eso se va a quedar y va a arder después, usted no se aferra a eso. Voy a aferrar a lo que no me puedo llevar, ¿sí? Y eso es lo que dice el libro de Hebreos. Miren lo que dice el libro de Hebreos, leámoslo un momento. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos habla acerca de Abraham, ¿no? Lo que le pasó a Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Y estamos proyectando la nueva la versión. ¿Qué versión es? La nueva traducción viviente. Esa es la versión que estamos utilizando. Dice así: todas estas personas, se refiere a Abraham y a todos los que salieron con él, murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no lo recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Consideraron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Dos palabras que nosotros deberíamos aplicar a nuestra vida. Consideraron que eran extranjeros y nómadas. La versión Reina Valera dice peregrinos. Es obvio que tienen que expresarse así,
Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país de donde salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Qué bonito es. Les ha preparado una ciudad. Y es lo que nosotros tenemos que analizar. Bueno, ¿de qué está hablando Hebreos? Está hablando de Abraham. Recuerden que Abraham era un hombre rico, muy rico. Él vivía en Caldea, una ciudad pagana. Cuando Dios lo llama, le dice: Abraham, deja tu tierra y a tu familia y vete a donde yo te voy a mostrar. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a los desiertos, a vivir bajo tiendas de campaña. Abraham nunca tuvo casa hecha en material. Él vivió en tiendas de campaña. ¿Qué es una tienda de campaña? Es una carpa que se arma por un tiempo. Luego hay que moverse, se desarma la carpa y se avanza. Él vivió así. Pero miren lo que dice acá. Dice, ¿por qué él se resignó a vivir así? Él pudo haber dicho: no, vivir en el desierto y en tiendas de campaña no es para mí. Yo tengo casa en Caldea, voy a regresar allá. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Si ellos hubieran estado buscando comodidad material aquí en la tierra, hubieran decidido regresar. Pero no regresaron, sino que avanzaron. ¿Por qué? Porque sabían que iban a una ciudad celestial. ¿Qué le enseña eso a usted? Esto nos enseña que nosotros no podemos aferrarnos a nada de este mundo, a nada. Porque Pablo dice que lo que hay en este mundo pronto va a desaparecer. A nada podemos aferrarnos. No se puede usted aferrar ni siquiera a su esposa ni a su esposo, porque hoy usted lo tiene y mañana es posible que no lo tenga. ¿Sí? Pero hay gente que nos obsesionamos tanto con las cosas y con las personas que pensamos que nunca nos van a arrancar del lado de ahí. Nunca. Y cuando eso pasa, viene la tragedia. Ese es el problema. Entonces, ellos se adaptaron, se acomodaron a esa situación. ¿Por qué? Porque sabían que era una situación pasajera. Era una situación temporal. Qué bonito, ¿verdad? Que usted y yo tengamos claro que hay una ciudad celestial, que hay un cielo nuevo y una tierra nueva que Dios nos ha prometido, y que esto que ahora tenemos aquí es simplemente algo para pasar el tiempo acá. Es para pasar el tiempo. Es como cuando una persona se va a un hotel, ¿no?, a pasar unas vacaciones. No se amaña, ¿no es cierto? Ni se aferra ahí al hotel. Sabe que terminado su tiempo tiene que regresar a su realidad. Nosotros deberíamos tener la misma mentalidad. Dios nos permitió estar aquí por un tiempo, pero todo esto un día va a arder como una sola hoguera. Pero nosotros vamos a un lugar diferente. Ahora, ¿cuál es el problema del ser humano? ¿Por qué los seres humanos lloramos y sufrimos y pataleamos? ¿Por qué? Por las cosas materiales. Porque no queremos que nos toquen nada de lo que tenemos, porque si nos lo tocan, entonces nos tocan la niña de los ojos. Y qué duro, ¿verdad? Perder algo, qué duro. Hay gente que prefiere perder la vida y no perder algo material. O sea, yo no entiendo una posición de esas. Yo les contaba ayer de una señora, vi una noticia esta semana de una señora a la que atracaron. Bueno, eso es normal. Pero una señora, el atracador le agarra el bolso, ¿no? Yo le doy la noticia, y empieza a arrastrarla. Y la arrastra y para un lado, la sacude como los perros sacuden lo que tienen al lado. La arrastra, la golpea, y esa señora nunca soltó ese bolso. Nunca lo soltó, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay en ese bolso, por Dios? ¿Qué puede haber? Dinero, un celular. Pero no es lo que hay, a lo mejor no había nada. Es el apego de las personas a lo material, que prefieren dar la vida y no soltar algo. Y un vigilante sale a tratar de defender a la señora y el ladrón le pega un tiro al vigilante. Y la señora nunca soltó el bolso. Usted no vaya a hacer eso. Suelte lo que sea, porque la vida es más valiosa que cualquier cosa. Pero es una pequeña muestra de lo aferrados que estamos aquí a lo material. ¿Sí?
que la mujer vino y le quitó el marido a la otra. Miren, y la mujer comienza a pelear por alguien que no vale la pena. ¿O sí? Y pelea por él y lucha y va y la busca y la arrastra y llora. Por favor, ¿por qué está peleando? Si quiere pelear por algo que vale la pena, pues si se busca otra persona no vale la pena. Pero hay mujeres que se hacen dañar física y emocionalmente porque no quieren soltar algo que ni siquiera quieren, fuera que lo quisiera, pero ni lo quieren, es simplemente por tenerlo ahí. ¿Es así o no es así? Los seres humanos somos raros. Pero el Señor dice, si ustedes siguen teniendo esa actitud, ustedes no van a tener paz, no van a tener tranquilidad. Bueno, si alguien vino y se llevó algo de su lado, déjenlo que se lo lleve. No luche, ¿no? A menos que usted tenga la culpa, ¿no? Puede tenerla, puede luchar. Pero hay gente que lucha toda la vida por algo y está sufriendo y se está dañando emocional y hasta físicamente. Entonces, ¿qué dice el Señor? Dice, ustedes hagan de cuenta que no tienen nada. Si se perdió, se perdió. Frescos, tranquilos. Entonces tenemos algo que vale mucho más. ¿Y lo tenemos dónde? En el cielo. Mucho más que lo que vale la casa, mucho más que lo que vale la persona que está ahí, mucho más. Miren, ni los hijos siquiera nos pertenecen, ni los hijos. A veces uno piensa que los hijos le pertenecen y los va a tener ahí toda la vida. No. Los hijos se van, algunos ni siquiera se acuerdan de que tienen papás. Entonces, si entendemos el sentido de esa enseñanza, ¿qué dicen ustedes? ¿Sí está claro? Hagan de cuenta que no tienen nada. ¿Por qué? Porque si ustedes se aferran a lo que hay ahí, o sea, ustedes van a perder la visión de lo que es más importante, que es lo espiritual. Mire, para terminar, una cosa importante. Hay una pregunta que siempre nos hemos hecho, la gente se hace, y es, bueno, ¿y en el cielo qué? ¿Vamos a tener mujer? ¿Vamos a tener la misma mujer de acá? ¿O el mismo marido de acá? ¿O qué? ¿O Dios nos va a dar el chance de cambiar? ¿O qué? ¿Vamos a tener una angelita ya? ¿O qué? ¿Qué dice? Hay gente que no tiene claridad en eso. Decía, vamos a seguir comiendo, vamos a seguir cocinando, ¿qué? Trabajando. ¿Qué? Bueno, hay un pasaje que lo aclara y está en Marcos capítulo 12, versículo 19, para que se tranquilicen ustedes. No vamos a tener que lidiar con lo mismo allá. Marcos capítulo 12, versículo 19. Dice así. Si lo tiene ahí. Dice, unos le preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dio una ley que dice que si un hombre muere y deja a una esposa sin hijos, su hermano debe casarse con la viuda y darle un hijo para que el nombre del hermano continúe. Ahora bien, supongamos que habían 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo hermano se casó con la viuda, pero también murió sin dejar hijos. Luego el tercer hermano se casó con ella. Dice, lo mismo sucedió con los 7 y aún no habían hijos. Por último, la mujer también murió. Entonces, dinos, ¿de quién será esposa en la resurrección? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Qué buena pregunta, ¿cierto? Y hay gente acá que no se ha casado con 7, pero se ha casado con 2, con 3. Entonces allá, ¿quién la va a tener o quién no va a tener? Va a ser una pelea allá, ¿no es cierto? Es que yo lo conocí primero, entonces es mío o es mía. No, es que yo fui más buena que la otra. Entonces, no, ¿qué? ¿Acaso allá vamos a poder seguir peleando? No, allá no va a haber peleas. Pero entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, ¿qué va a pasar? El versículo 24 da la respuesta. Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras y no conocen el poder de Dios. Pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entradarán en matrimonio. En este sentido serán como los ángeles del cielo. Serán como los ángeles del cielo. Miremos lo que dice el versículo más adelante. Bueno, aclaremos esto. ¿Qué está diciendo el cielo? Primero,
les reprocha no saber las Escrituras. Y todavía ustedes no entienden que cuando nosotros nos muramos y resucitemos, algo va a pasar con nosotros, y el apóstol Pedro lo llama transformación. Y vamos a ser transformados de material a inmaterial, y de personas que están limitadas con la muerte a personas que no van a morir. Entonces, este cuerpo que hoy tenemos, con sus necesidades físicas, afectivas, fisiológicas, ya no va a existir. Vamos a tener un cuerpo distinto. Y ese cuerpo no va a tener necesidad de compañera ni de compañero. ¿Qué les parece? ¿Bien o mal? Pues a los que ya vimos la experiencia, bien, ¿no? A los que no la han vivido, bueno, no sé. De todas maneras, ¿qué dices? Bueno, pero mire que esta es la respuesta. Dice, seremos como los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Asexuados. Los ángeles no tienen sexo. No se diferencia, ¿no? Como los diferenciamos acá. No hay ese atractivo hacia el otro sexo. Así que no va a haber ese problema. Ahora, tenemos que seguir cocinando y comiendo, pues tampoco. ¿Por qué? Porque la comida la necesita el cuerpo físico, el cuerpo material. El cuerpo espiritual se alimentará de otra cosa, yo no sé de qué, pero no va a haber necesidad. Así que tranquilas, señoras, no van a tener que seguir cocinando allá. No van a tener que seguir cocinando. Entonces, miren lo que dice 1 Corintios 15, refiriéndose a la transformación que vamos a sufrir. Y este es el último texto que miramos. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20. Dice 15, 20 al 50. Bueno, es muy largo. Leamos lo que necesitamos. Dice, pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre, que es Cristo. Y así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Bueno, vamos a buscar el texto que me interesa, que es el 50, ¿no? El 50 dice así. Vayamos hasta el 50. Dice el versículo 50, esto a usted tiene que interesarle porque es lo que vamos a tener que vivir. Dice así: lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. Todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros, los que estemos vivos, también seremos, ¿qué dice? Transformados. ¿De qué transformación se refiere? La transformación de lo mortal a lo inmortal. Ya después de que resucitemos ya no vamos a volver a morir. La muerte ya va a tener poder sobre nosotros. La enfermedad no tendrá poder sobre nosotros. Vamos a vivir eternamente. Ahora, ¿cuál es el problema de ahora? Ahora las personas tienen que reproducirse, ¿sí? Para que la generación se sostenga, ¿verdad? Y uno de los propósitos de Dios al crear al hombre y a la mujer, ¿cuál fue? Que se reprodujeran. Él los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, para que pudieran llenar la tierra. Pero allá no va a haber necesidad. Hoy hay necesidad. ¿Por qué? Porque si una persona se muere, el que nace lo tiene que reemplazar. ¿Qué tal que no nacieran seres humanos? Pues la generación se hubiera terminado hace muchos siglos. Pero como allá no vamos a morir, entonces no hay necesidad de reproducirnos. ¿Cómo será esa vida? Pues no, eterna. Pues va a ser buena, porque la vida aburridora es la vida que se vive mal. Y cuando una persona vive mal, quiere morirse rápido. Pero una vida con el Señor, no creo que nadie quiere el final de esa vida. Por eso vamos a vivir eternamente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se animan con esto?
Debemos que animarnos, pero por favor una cosa importante acá. No vaya a ser que por estar aferrados a algo que se va a destruir, perdamos nuestra oportunidad de tenerlo eterno. Eso es lo que dice acá. Siga cumpliendo con su deber de esposo. Sea responsable, siga haciendo lo que tiene que hacer. Como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, haga lo que tiene que hacer. No es que nos vamos a descuidar de nuestras responsabilidades. Pero si hay algún problema en su casa, no deje que ese problema lo arrincone. No deje que lo desanime. Usted tiene algo mejor, mucho mejor que lo que hay aquí en la tierra. Y Abraham lo vio por la fe y avanzó, ¿cierto? Así que, hermanos, si perdemos algo, pues listo, se perdió. ¿Qué vamos a hacer? No hay problema. Avancemos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha preparado algo que no se va a perder jamás. Nada lo va a dañar. Una buena noticia, ¿verdad? Para poder estar tranquilos, para empezar a no darle tanta importancia a esos problemas. Enfréntelos, pero avance. No se dejen arrollar por los problemas porque no vale la pena. Que Dios nos bendiga entonces. Amén. Vamos a recoger la ofrenda y ahora los domingos salen a almorzar. 50, estoy